Buenas noches con todos. Bienvenidos a este tema muy importante. No sé si me logran escuchar y creo que estamos empezando un día muy especial también para tratar este tema muy importante y requerido por muchos profesionales, ya sea técnicos, ingenieros y la parte agrícola también, lo que es los principales actores, que son los agricultores, que quieren saber y tener en cuenta cómo puedo mejorar mi suelo para tener buena productividad. Lo que trata este tema es el mejoramiento de suelos agrícolas para ver diferentes formas de cómo nosotros mejorar, hacer que nuestro suelo sea productivo. El quien les habla es Edgar Guamán, encargado de este tema tan importante como les vuelvo a recalcar. Y pues si nosotros nos basamos que el suelo es uno de los recursos naturales más valiosos para la humanidad, ya que este contribuye, ¿no? La base de los sistemas agroalimentarios y una subsistencia a la vida vegetal, animal y humana, ¿no? Ya siempre el suelo, al hablar nosotros de suelo, es el sustento de vida, ya que en este vamos a producir el sustento vital para los animales y la humanidad. En la agricultura, el suelo no solo actúa como soporte físico de las plantas, sino que también el medio donde se desarrollan complejos procesos físicos, químicos y biológicos que permiten, ¿no? La disponibilidad de agua, aire y nutrientes esenciales en el crecimiento y desarrollo de los cultivos que nosotros tomamos el paso principal, un suelo. Ver que el suelo tenga las características necesarias y óptimas para nosotros poder tener una producción posterior al uso que le demos a este suelo. Por eso el uso intensivo y desmedido ha generado pues no serios problemas que llegan a ser una amenaza para la productividad agropecuaria y la seguridad alimentaria mundial, ¿no? Por eso es que es tan importante el mejoramiento de suelos agrícolas. El suelo, para que tenga una producción, una productividad en nuestros cultivos, para que le aporte lo que necesitan nuestras plantas, para saber cómo esto nos lleva a tener una producción rentable, es tener o saber cómo llegar a diagnosticar si nuestro suelo cumplen con los requisitos para tener una producción óptima, como es la base principal de saber el cómo, ¿no? Por eso es que se incorporan herramientas tecnológicas para identificar, monitorear estas deficiencias o condiciones óptimas para nuestra producción. Por eso es que es tan importante la tecnología, cómo va avanzando en gran medida a que esto, pues los suelos tengan ese estudio necesario y óptimo en el momento indicado antes de empezar una producción. Y también pues cuando nosotros ingresamos a lo que es el manejo de nuestros suelos, cuando ya tengamos una plantación fija
o establecida en nuestro campo productivo, pues nos vamos a ver, eh, por ejemplo, para cultivos industriales, el por qué el bajo rendimiento, por qué no hay esa producción esperada. Y ahí es donde pues se emplean las tecnologías, en donde nos ayudan a tener esa información para corregir deficiencias nutricionales o por qué es nuestro suelo así. ¿Por qué es tan importante, no, el suelo en los sistemas agrícolas? Hablemos de la importancia del suelo en los sistemas agrícolas, ya que el suelo es la base esencial de la actividad agrícola y uno de los componentes más importantes del sistema terrestre, ¿no? En su compleja estructura tenemos física, química y biológica. Sus- el suelo sustentan los cultivos, almacena y filtra el agua. Así va viendo también cómo el ciclo del agua se va incorporando, se va dando también, ¿no? También tenemos la cíclica de los nutrientes y alberga una inmensa diversidad de microorganismos benéficos que nos ayudan a tener una producción de tal manera. Por estas razones, se reconoce no solo como su recurso natural de alto valor, sino que también un activo productivo estratégico en la seguridad alimentaria, en la estabilidad económica y la sostenibilidad ambiental, ¿no? Sí, porque hablamos de la importancia del suelo, pues, ¿no? En el sistema agrícola, ya que esto, pues, al nosotros saber el por qué vamos a ingresar a la producción, el por qué vamos a sembrar en ese suelo, pues nos vamos a tener esa seguridad, esa estabilidad económica y también hablando lo que es el medio ambiente, es la sostenibilidad ambiental. El suelo como recurso natural y productivo debemos de conocer desde una perspectiva agrícola. El suelo es el medio físico donde germinan, crecen y se desarrollan las plantas. Su capacidad de producción está determinada por factores como su textura, estructura, contenido de materia orgánica, capacidad de retención de agua, disponibilidad de nutrientes y actividad biológica, ya que estas características pueden ser mejoradas o degradadas según las prácticas de manejo que le demos. Por eso hablamos el por qué es tan importante el suelo como recurso natural y productivo, ¿no? Como recurso productivo, el suelo no es renovable a escala humana. Su formación natural es un proceso lento que puede tomar cientos o miles de años, mientras que la degradación puede ocurrir apenas en unas pocas temporadas agrícolas si no se mejoran adecuadamente. Hablamos esta parte lo tomamos como un caso importante a tomar para formar una pequeña capa de suelo. Se pasan como 100 años o miles de años para decir tenemos la capa arable, lo que es la parte productiva de suelo. Pasan mil cientos de años y para degradar esa pequeña capa arable, esa pequeña capa de materia orgánica que tengamos, suelo productivo, nos va a llevar a tener en sí lo que es a gran momento que se hace la productividad, se van degradando los suelos y en poco tiempo es la degradación. A diferencia a lo que hablamos, a cómo se vaya a formar ese proceso de capa del suelo, es mucho más lento. Al hablar del suelo, hablamos también de servicios ecosistémicos del suelo que nos va a dar. Además de su función como
soporte físico y fuentes de nutrientes para los cultivos, el suelo presenta una variabilidad de servicios ecosistémicos esenciales que son fundamentales para el funcionamiento de los agroecosistemas y el bienestar humano. Ahí tenemos la producción de biomasa, el ciclo de nutrientes que se dan allí, la regulación del agua, captura de carbono y mitigación del cambio climático, ya que esto pues es una fuente de almacenamiento de carbono, purificación y filtración de contaminantes, ya que el suelo es un sistema como amortiguamiento en donde esto pues se van a filtrar soporte para todo. Tú con el tiempo el suelo mismo, los microorganismos que están van a ir depurando esos metales pesados, esos contaminantes que estén y por eso hablamos de estos servicios que da también el suelo. Es tan importante hablar de estos componentes que están en el suelo y el por qué y el para qué también nosotros conocer para poder mejorar esa estructura del suelo y por eso hablar mayormente en el sistema agrícola, pues mejorar nuestros suelos para un fin productivo, ¿no? Soporte de la biodiversidad, ya lo mencionaba, que existen millones y millones de microorganismos que están allí. Sustento de paisajes y medios de vida rurales, pues vamos a ver que es un sustento de los paisajes, esos que le dan vida a ciertos lugares, en todo en sí. Por eso es tan importante el suelo. Componentes del suelo, nosotros al hablar del suelo agrícola es un sistema complejo y dinámico compuesto por tres fases fundamentales. Está la sólida, líquida y gaseosa. Hablemos de esto, pues hablar de estas fases en cómo se va, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí estas fases interactúan de manera constante para crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de los cultivos. Por eso hablamos de la fase sólida, líquida y gaseosa. El ciclo de nutrientes, la vida microbiana, el desarrollo, cómo se van dando, comprende la composición del suelo y el equilibrio entre las fases esenciales para diseñar, implementar estrategias eficaces de mejoramiento del suelo orientadas a restaurar o potenciar su calidad y capacidad productiva. Por eso es tan importante conocer en sí esto cómo se van dando para nosotros poder mejorar. Fase sólida, tenemos los minerales y materia orgánica. La fase sólida representa aproximadamente el 50% del volumen total del suelo y está conformada por partículas minerales como es arena, limo, arcilla y materia orgánica que componen el suelo, ¿no? Ambos componentes claves para definir la estructura, textura y fertilidad y capacidad de retención de agua del suelo. Hablamos allí los minerales del suelo, pues allí tenemos la dolomita, o sea, hay un montón de minerales que podemos encontrar en el suelo y ahí también está la materia orgánica del suelo que esto pues nos va a llevar cuando incorporamos cómo está esa compuesto ese suelo. La fase líquida pues hablamos, ¿no? Que la fase líquida o solución del suelo ocupa parte del espacio poroso y contiene el agua, junto con los nutrientes disueltos que las plantas pueden absorber. La disponibilidad, calidad y dinámica del agua en el suelo son determinantes para su productividad agrícola y la salud agroecosistémica. Ahí es lo que hablamos, ¿no? De cómo está compuesto el suelo, los componentes en la fase sólida, los minerales, la materia orgánica, en la parte líquida, pues está el agua, ya que el suelo contiene bastante agua, retiene agua, y cuando llueve o cuando se va a hacer el riego de los campos agrícolas, el agua es absorbida por esos poros que tiene el suelo.
Y la fase gaseosa, pues hablamos netamente del aire, esos poros que están ahí, existe aire, ¿no? La fase gaseosa o el aire del suelo se localiza en los poros no ocupados por agua, representa aproximadamente el 25% del volumen del suelo ideal y contiene pues una mezcla de gases, incluyendo el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y en menor proporción otros gases. Por eso es tan importante que conocer cómo está conformado nuestro suelo, la importancia del aire en el suelo, por qué es importante tener el oxígeno en el suelo, ya que esto pues es esencial para la respiración de raíces y microorganismos que están dentro de ella. Una buena aireación promueve la descomposición de la materia orgánica y la actividad microbiana benéfica, ¿no? La acumulación de CO2 y gases tóxicos productos de la mala aireación o anegamiento pueden afectar gravemente la salud del suelo y de las plantas, ya que esto, pues, al encontrarse estos productos contaminantes, vamos a tener problemas en lo que es el, el suelo y también problemas en nuestra producción. Propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo también son tres cosas importantes que debemos de conocer para nosotros poder mejorar. El suelo es un recurso multifuncional cuya capacidad productiva depende en gran medida del equilibrio entre propiedades físicas, químicas y biológicas. Es tan importante estas características determinar en sí cuál es su fertilidad, productividad y el comportamiento frente a las prácticas agrícolas que debe uno hacer y tomar en cuenta. Por eso es primordial estas fases, estas propiedades, conocer del suelo, por qué es productivo nuestro suelo, cuáles son los componentes que le da a una planta ser productiva. Por eso la disponibilidad de agua y nutrientes y la resiliencia del agroecosistémica frente a las perturbaciones externas, pues es importante conocer estas propiedades. En este sentido, no conocer la profundidad, estas propiedades, en profundidad estas propiedades esenciales para planificar e implementar estrategias efectivas de mejoramiento del suelo agrícola con miras a lograr una producción sustentable, rentable y ecológicamente equilibrada, pues es de vital importancia. Eh, Ahí tenemos, y lo vamos a ir mencionando, las propiedades físicas, ahí está la porosidad del suelo afectan, ¿no? Las propiedades físicas del suelo afectan directamente a la aireación, retención del agua, penetración radicular y el desarrollo de la actividad microbiana, ya que esto, pues, si un suelo está compactado, está ya degradado, pues va a afectar en sí estas actividades que es el crecimiento de buenas raíces, nuestras plantas no se van a desarrollar como son porque no va a permitir el desarrollo, ya que las raíces es la parte fundamental de nutrición de la planta. Y en tal sentido, pues al tener esas propiedades no adecuadas, pues vamos a perder. Si no hay una buena aireación, no va a tener buena porosidad. Al no tener buena porosidad, no va a tener buena retención de agua. La textura del suelo, al hablar, se refiere, ¿no?, a la proporción relativa de partículas minerales de distintos tamaños, arena, limo, arcilla, que define la capacidad del suelo para retener agua y nutrientes, su permeabilidad y facilidad de laboreo. Ahí es tan importante, como les menciono, conocer estas propiedades físicas del suelo para poder en sí nosotros, porque es importante mejorar nuestro suelo agrícola. La estructura del suelo es la forma en que las partículas minerales y la materia orgánica se agrupan para formar agregados
ya que una buena estructura promueve la infiltración de agua, aireación y desarrollo radicular. Por eso es tan importante hablar el mejoramiento del suelo y conocer en esto, ¿no? La porosidad, hablamos en sí como propiedades físicas del suelo, pues al volumen total de poros en el suelo, claves para el movimiento de agua y gases, pues encontramos poros macroscópicos y microscópicos en donde pues vamos a tener la retención de agua o también la infiltración de que hace esta, ¿no? Propiedades químicas del suelo, nosotros hablar para mejorar el suelo, pues debemos de saber cuáles son esas propiedades químicas del suelo, ya que éstas influyen directamente en la disponibilidad de nutrientes, la absorción por las raíces y la toxicidad potencial si es necesario. Pues si hay el exceso de ciertos nutrientes o componentes en el suelo, pues va a afectar directamente lo que es la toxicidad del suelo también, y nuestras plantas también sufren toxi- toxicidad nutricional que se le llama, ¿no? Son fundamentales para realizar diagnósticos de fertilidad y prescribir enmiendas si es necesario. Por ejemplo, estas propiedades lo vamos a ir mencionando en el manejo de mejorar nuestro suelo, cómo van comportándose esas propiedades químicas y nosotros ir mejorándolos. Ahí está, pues, en las propiedades químicas, el pH del suelo, vamos a medir ahí la capacidad del suelo, el suelo, pues, un suelo óptimo según los cultivos que podamos tener. Por ejemplo, hay cultivos que ligeramente ácido, neutro o ligeramente alcalino, que van a estar de 6,5 o de 6 a 7,5 de pH que va a tener, la capacidad de intercambio catiónico, cómo estos intercambios catiónicos se mueven ahí para poner esa disponibilidad de intercambiarse, de hacer que estas propiedades químicas del suelo pues sean las ideales y ser productivas, ¿no? La salinidad, si nuestros suelos son salinos, ya pasaron ya de ser neutros, pasan a la parte de alcalinidad, y pues es un poco que nosotros debemos de conocer, y la microbiota del suelo, cómo está compuesto, esos microorganismos que están allí presentes, ¿no? Diagnóstico de la calidad del suelo, pues nosotros para empezar a mejorar nuestro suelo debemos, al haber nosotros conocido parte de cómo está conformado, qué es lo que conforma, cuál es la importancia que tiene y por qué debemos conocer esos para entrar en sí a hacer un mejoramiento. El diagnóstico es parte de saber qué calidad de suelo tenemos. El muestreo y análisis es parte de nosotros, que al saber el diagnóstico es el momento en donde vamos a demostrar en qué etapa estamos, en qué momento podemos mejorar. El diagnóstico preciso del suelo es la primera etapa en cualquier estrategia de mejoramiento agrícola sostenible. Nosotros, para hacer o mejorar nuestro suelo, lo primero que debemos diagnosticar cómo está nuestro suelo. Y al mismo tiempo, pues, para nosotros diagnosticar cómo lo hacemos a través de un muestreo y análisis del suelo. Los profesionales de campo pueden obtener información clave sobre condiciones físicas, químicas y biológicas del suelo, ya que esto permite detectar limitantes, planificar enmiendas correctivas y optimizar el uso de insumos como fertilizantes o materia orgánica, ¿no? Sin un muestreo representativo ni una interpretación adecuada de los resultados del análisis del suelo, las acciones de mejoramiento pueden ser ineficientes, ineficaces e incluso contraproducente
a lo que nosotros nos basamos. Es tan importante conocer en sí, ¿no? Muestreo representativo del suelo, pues al hablar, pues que el diagnóstico para nosotros hacer cómo tenemos la calidad del suelo, pues debemos hacer el muestreo representativo, que es el proceso de recolección sistemática de muestras que reflejan una fidelidad con la fidelidad a las condiciones del terreno a evaluar. El muestreo incorrecto puede conducir a errores en la interpretación del estado del suelo y, por ende, a malas decisiones agronómicas. Es tan importante hacer siempre el muestreo de suelo, se hace pues en forma cómo el profesional lo pueda más hacer, ¿no? Lo puede realizar, eh, cómo esto, pues, el método que pueda realizar, y ahí en donde, pues, va a determinar el área homogénea, en donde una hectárea, por ejemplo, dividir en subparcelas y de esas subparcelas ir sacando muestreos y después diseñar cómo lo va a hacer, la profundidad del muestreo, qué cantidad queremos realizar. Siempre se hace de 20 centímetros de una profundidad en un ángulo de 35 a 45 grados, en donde podemos sacar esos muestreos, ¿no? Herramientas y manipulación, cómo se puede hacer esas condiciones, ¿no? Ahí tenemos la interpretación de análisis físico-químico del suelo, pues una vez obtenidos los resultados del laboratorio, es fundamental interpretarlos correctamente para tomar decisiones técnicas ajustadas a la necesidad del suelo y del cultivo. Por eso es tan importante conocer cómo esto pues nos lleva a, a tener lo que es la necesidad de que requiere nuestro suelo y nuestro cultivo también. Siempre hay cultivos que van a requerir más cantidad de nutrientes, van a querer en ciertas cantidades y en qué época también. Por eso hay el análisis físico del suelo, pues el análisis químico también del suelo, cómo esto nos van a dar en sí una interpretación que nuestro análisis físico del suelo tiene la textura, tiene la porosidad adecuada y que nuestro suelo va a ser adaptable, ¿no? El análisis químico no nos va a dar, pues, si tenemos los nutrientes necesarios o cuánto deficiencia tenemos, el pH, en qué alto, en qué nivel tenemos el pH. Ya que aplicación al mejoramiento que nosotros podemos hacer, establecer planes de fertilización y corrección con base en los requerimientos del cultivo en sí. Cuando nosotros hacemos un análisis, vamos a tener estrictamente los resultados con lo que tiene nuestro campo agrícola. Y ahí pues con eso pues nosotros vamos a aplicar ya el momento, qué tipo de mejoras podemos hacer. Elegir el tipo y dosis de enmiendas agrícolas, ajustes de algunas prácticas agrícolas, en donde pues está el riego, el drenaje, así también pues de esto nos va a permitir evitar el lixiviado de nutrientes o la acumulación de algunos de estos también en nuestro suelo. Por eso es tan importante conocer cómo nuestro suelo puede mejorar. Indicadores de degradación del suelo, pues hablamos que la degradación del suelo representa una de las principales amenazas para la seguridad alimentaria, ya que esto pues nuestro suelo no va a tener todo lo que es las condiciones óptimas para una productividad agrícola eh, sostenible con el tiempo. Es esto tan importante saber los indicadores de degradación, ya que es el resultado, ¿no?, de procesos físicos, químicos y biológicos que deterioran en sí la estructura
composición y función del suelo, ¿no? Reduciendo su capacidad para sustentar la vida vegetal, conservar el agua y reciclar los nutrientes dentro de ella. Por eso es tan importante conocer los indicadores de degradación del suelo, ya que en el contexto de mejoramiento del suelo agrícola, identificar a tiempo, ¿no? Estos indicadores de degradación permite establecer estrategias correctivas, restaurar y restaurativas y preventivas que nos ayuden en sí a tener la calidad y funcionabilidad del suelo. Es lo más importante que se puede o se puede tener, ¿no? En cuenta en un indicador de degradación. Ahí están la erosión, la compactación, la salinización y acidificación de los suelos que se tiene. Por eso ahí lo vamos a ver. La erosión del suelo, lo vamos a ir también describiendo, es la pérdida de la capa superficial del suelo, rica en materia orgánica y nutrientes, ya que esto, pues, son fuente principal para una buena producción. Por eso es importante que la erosión del suelo de ser causada principalmente por el agua, ya que es en donde pues va a lavar, va a llevar lo que está superficialmente. Y ahí están pues las lluvias y las escorrentías que nos pueden llevar. También se debe tener en cuenta el viento. En ciertos lugares hay vientos que van a ir soplando constantemente y esto van a ir arrastrando la materia orgánica y nutrientes que es valioso para una producción, ¿no? La erosión reduce drásticamente la fertilidad del suelo y la capacidad de retención hídrica. En un suelo que no tenga las condiciones pues de textura, porosidad, porque fue erosionada, pues no vamos a tener una buena retención de agua. La compactación del suelo es la reducción del espacio poroso del suelo causada por presión mecánica, exceso de laboreo o falta de materia orgánica, afecta negativamente la ideación, la infiltración del agua y el desarrollo radicular. Es tan importante allí nosotros de tener en cuenta estos componentes que hacen la degradación del suelo en sí. También tenemos la salinidad del suelo, que es la acumulación excesiva de sales solubles en el perfil del suelo, generalmente por riego inadecuado, mal drenaje o uso de aguas salinas, ya que esto disminuye la capacidad del suelo para absorber agua y afecta directamente el desarrollo de las plantas. Por eso es tan importante conocer por qué hablar y por qué tener en cuenta al hacer el mejoramiento. Acidificación del suelo, pues hablamos, ¿no? Que el pH, pues en cómo este se va comportando, ¿no? En donde eh, el suelo, el pH vaya disminuyendo, vaya bajando, se va haciendo mucho más ácido, y en el análisis que se haga en un laboratorio, allí vamos a ver cómo este pH pues afecta la disponibilidad de nutrientes esenciales para una planta, y así también pues saber qué es tan importante en sí, ¿no? Le- la toxicidad que puede afectar o ser mucho más ácido, pues es el acumulamiento de aluminio, magnesio, en donde estos pues van a afectar lo que es el pH del suelo, ¿no? Evaluación de fertilidad y capacidad productiva del suelo. El mejoramiento del suelo agrícola no solo depende sin una evaluación precisa de la fertilidad y capacidad productiva, ¿no? Estos dos conceptos están estrechamente relacionados, ¿no? Con la disponibilidad y equilibrio de nutrientes esenciales, la dinámica de la materia orgánica, el estado físico del suelo, la interacción de esta fertilidad con factores climáticos y biológicos, ¿no? El propósito principal es conocer en qué medida el suelo puede
sostener el crecimiento vegetal y la productividad de cultivos. En esto es hablar de evaluar la fertilidad y la capacidad productiva, ¿no? Y es tan importante en nosotros ver con base a las propiedades naturales y un manejo agronómico, ¿no? Hablamos de la fertilidad del suelo, que se define como la capacidad para proporcionar nutrientes esenciales para las plantas en cantidades adecuadas, proporciones balanceadas y durante el ciclo de desarrollo del cultivo. Esta fertilidad puede ser influida por ciertos factores físicos del suelo, que es la estructura, también factores químicos y biológicos que lo van a hacer un suelo fértil. Entonces, hablando de la fertilidad, podemos encontrar, ¿no?, principales nutrientes esenciales que requiere la planta y cuánto podemos tener en nuestro suelo. Ahí están los macronutrientes, los micronutrientes y también los macronutrientes secundarios que son indispensables para el desarrollo de las plantas. Y por eso que es importante saber o hablar de fertilidad del suelo que contengan estos nutrientes esenciales para el crecimiento, ¿no? Las curvas de respuesta a la fertilización, nosotros hablamos en esto, pues la respuesta a la fertilización son herramientas, ¿no? Eh, que muestran, ¿no?, la relación entre la cantidad de nutrientes a aplicar y el rendimiento del cultivo. Determinar la dosis óptima de fertilización, evitar el sub o sobreuso de fertilizantes, que estos pueden en ambos pueden ser perjudiciales en sí para una producción rentable, ¿no? Maximizar la rentabilidad económica y la eficiencia del uso de nutrientes, pues, diseñar programas de manejo específico en sitio por sitio específico en la agricultura de precisión, ¿no? Evaluación de nutrientes limitantes, ahí como les mencionaba, vamos a ver qué nutrientes se consideran limitantes cuando están presentes en la cantidad o forma no disponible que requieren, que restringen el crecimiento del cultivo, ¿no? Hay ver ahí que, por ejemplo, tenemos sobredosis de ciertos nutrientes y estos pueden restringir una buena nutrición de la planta. Hay estrategias para identificar los nutrientes limitantes, como son análisis de suelo, análisis foliar, observación de fotosíntesis o síntomas visuales, ensayos de omisión, en donde nosotros podemos observar en sí estas características que se tienen, ¿no? Capacidad productiva del suelo, pues hablar de la capacidad es la habilidad del suelo para sostener rendimientos altos y estables de cultivos en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ver esa capacidad de que producimos constantemente sin agotar esas propiedades ni causar deterioro ambiental. Es importante hablar de la capacidad del suelo, ¿no? Esta capacidad está determinada por su fertilidad y intrínseca y modificable, la profundidad efectiva y capacidad de retención de agua, su nivel de actividad biológica, conocer cuánto tenemos, y ahí pues hablamos ya, al reconocer esas capacidades de rendimiento, productividad, vamos al mejoramiento físico del suelo, en donde son estrategias que para mejorar la estructura del suelo nos referimos a la manera en que las partículas sólidas, arena, limo y arcillos y la materia orgánica se agrupan para formar agregados, ya que estos agregados determinan la porosidad, la aireación, la infiltración de agua y la resistencia mecánica del suelo, que van a ser factores cruciales para el desarrollo radicular y la actividad biológica que contenga nuestro suelo. Una buena estructura favorece la eficiencia del uso del agua y nutrientes, la resiliencia ante eventos climáticos extremos como lluvias intensas o sequías, y por eso el mejoramiento del suelo de manera física, pues
es tan importante la estructura, mejorar esa estructura y por qué mejorarla, ¿no? Como hablábamos, ver esa, favorecer cómo esa eficiencia nos lleva a tener la sostenibilidad de la producción agrícola, por ende, ¿no? Y por ello el mejoramiento físico del suelo se enfoca en mantener o restaurar la estructura, especialmente los suelos degradados por compactación, laboreo excesivo o prácticas agrícolas inadecuadas que nos llevan a degradar nuestra capacidad de producción o retención de agua de nuestro suelo. Por eso es tan importante, por ejemplo, para cómo podemos mejorar ese suelo, labranza conservacionista y mínima, en donde está enfocada en el manejo del suelo que reduce al mínimo la remoción del suelo, buscando conservar la estructura natural, disminuir la erosión y mantener la cobertura vegetal, que éste le va a dar pues esa capacidad de nuestro suelo que no sea degradado. Al hacer la labranza conservacionista y mínima, pues vamos a hacer que nuestro suelo no pierda esas capas que están ahí en nuestro suelo. Se basa, ¿no?, en los principios de la agricultura de conservación que integra labranza reducida, rotación de cultivos y cobertura permanente, ¿no? Ahí es tan importante que nosotros podemos hacer que es el mejoramiento físico del suelo, evitar la ruptura excesiva de agregados del suelo. Por ejemplo, si tenemos ciertas porosidades o algunos agregados que puedan hacer o tener esa aireación, pues no debemos evitar espolvorear ese suelo. Muchas veces cuando espolvoreamos o hacemos mínimo trituramos esos agregados que se encuentran en el suelo, pues vamos a hacer que el suelo con el tiempo se compacte, se haga mucho más duro y ya no tenga esa porosidad que se tenía en un agregado mucho más grande, ¿no? También reduce, ¿no?, la formación de costras superficiales y la compactación superficial cuando les hablaba lo que es cuando hacemos la rotura, ¿no?, de esos agregados que estén bien, muy bien dispersos en nuestro campo, ¿no? Favorece la acumulación de materia orgánica en los primeros centímetros del suelo, en donde pues al hacer esa mejora, esa labranza mínima, pues se va a hacer que la materia orgánica esté ahí agregada o presente en nuestro suelo, ¿no? Promueve el desarrollo de la biología edáfica, especialmente lombrices y microorganismos estructuradores que van a ir formando la capacidad de estructura de nuestro suelo, ¿no? Ahí tenemos las prácticas labranza cero o siembra directa, en donde pues no vamos a hacer la remoción de nuestro suelo o compactación, ¿no? Labranza vertical, en donde nosotros podemos ir desarrollando esas labranzas en formas de escala o siempre que no vaya a ser todo o nada, ¿no? El uso de sembradores especializados, en donde estas no pueden ir compactando o deteriorando nuestras propiedades físicas del suelo, ¿no? Ahí tenemos también escarificaciones, compactación mecánica, subsolado del suelo, cómo esto vamos a ir moviendo nuestro suelo, cómo esto va a ir ayudando a mejorar las propiedades físicas de nuestro suelo, ¿no? Ya que son técnicas mecanizadas dirigidas para romper capas compactadas del suelo, pisos de labranza que hayan sido compactadas, que impiden no la infiltración del suelo, el desarrollo de raíces y la aireación del sistema radicular, ya que son especialmente útiles cuando se hace pues, ¿no?, los análisis físicos o pruebas de campo
indican, ¿no? La capacidad o la alta densidad aparente o baja porosidad que encontremos en nuestro suelo. Por eso es tan importante conocer y que estas labores para ir nosotros mejorándolas, ¿no? En donde pues que estas labores que podemos hacer o técnicas que se puede hacer, por ejemplo, ahí tenemos el subsolado, pues un corte profundo y vertical del suelo con cinceles o algunos que van a ir volteando sin hacer que volteen, ¿no? Ese suelo, pues que pueden ser con una profundidad de 30 a 60 centímetros, que es romper capas compactadas del piso o del suelo arado, ¿no? Ahí está. Escarificación, labranza intermedia con púas rígidas o vibrantes que van a una profundidad de 25 a 35, de 20 a 35 centímetros de profundidad, en donde pues lo que se requiere pues es airear el suelo, mejorar la infiltración de agua y también tenemos la descompactación, que es nosotros aplicar o tener esa descompactación, aumentar la densidad y la capacidad de porosidades que se tenga en el suelo, ¿no? Y van a ser variables si son profundas o más, eh, más no profundas que sea, pues es nuestra descompactación mecánica, entonces se puede utilizar algunos discos. También hablamos que control de la erosión hídrica y eólica, pues este suelo, pues cuando hablemos que tengamos, ¿no? En el momento que se aplique, ¿no? Una labranza mínima, se aplique una descompactación del suelo, pues vamos a hablar que la erosión del suelo, por tanto, el agua no vaya en sí a hacer esa escorrentía libremente, ¿no? Hay también el viento, en donde pues se puede hablar que se tenga pues buena ventilación del suelo, que tenga en sí todo el suelo agrícola suelto, ya que esto pues nos permite tener una productividad y una capacidad de retención de agua también. Su control es esencial dentro de cualquier estrategia de mejoramiento físico del suelo, ¿no? El control de la erosión y hídrica y eólica, pues ahí pues es importante nosotros controlar en sí que se tenga dentro de de un mejoramiento físico del suelo, ¿no? Ya que esto permite, ¿no? Conservar el suelo en cantidad y calidad, mantener la productividad agrícola y proteger el ambiente también. La pérdida de la capacidad de la capa superficial del suelo implica también la pérdida de nutrientes, microorganismos benéficos y materia orgánica, la capacidad del suelo para absorber y almacenar agua. Por ello, las estrategias para el control de la erosión deben ser parte de un manejo integrado del suelo basado en el conocimiento de relieve, clima, tipo del suelo, cultivos y uso de la tierra que se le tenga en sí a dar, ¿no? Hay tipos de erosión y su impacto. Nosotros debemos de saber también qué es lo que sucede en sí, ¿no? Tenemos la erosión hídrica, en donde pues causada, ¿no? Por la lluvia, escorrimiento superficial del agua, y esto pues tenemos también una erosión laminar, pérdida uniforme de la capa superior, de el lavado de nutrientes, erosión de surcos o algunas carvadas que se tienen, ¿no? En nuestro suelo y estos se van a ir haciendo, deteriorando, lavando nuestro suelo. Por eso es tan importante hacer, ¿no? La erosión eólica ocurre, ¿no? En zonas áridas o semiáridas con poca cobertura vegetal en donde el viento va a ir levantando y transportando partículas finas del suelo y así va a ir retirando, ¿no? Esa materia orgánica que puede ser tan importante para nuestros cultivos, ¿no? Estrategias de control dentro del manejo
del mejoramiento físico del suelo, pues ahí están las barreras vivas y barreras muertas. Eh, Son líneas físicas de defensa instaladas perpendicularmente a las pendientes del terreno, formadas por vegetación o materiales inertes. Su objetivo, pues, al aplicar estas barreras en el suelo es reducir la velocidad de escurrimiento del agua, capturar sedimentos y conservar suelo fértil para nuestra producción. En suelos de bastante pendiente se deben emplear estas barreras físicas para el mejoramiento del suelo, ¿no? Ahí vamos a ver fomentar la infiltración de agua, una barrera que tenga allí como de contención en donde esto pues van a hacer, donde se depositan sedimentos y el suelo se va a mantener más húmedo por la retención del agua también. Las terrazas agrícolas son estructuras o escalonadas construidas en laderas para reducir la pendiente, controlar el escurrimiento y retener el suelo fértil y el agua también que tengamos. Cobertura vegetal consiste, ¿no?, en mantener una cobertura permanente o temporal del suelo con plantas vivas o residuos vegetales o también con el mulch, ¿no?, que protegen el suelo y la acción directa del agua y el viento. Por eso es tan importante las coberturas vegetales en mejorar nuestro suelo y de manera física, ¿no? Ahí tenemos con las leguminosas, restos de cosecha o también coberturas vivas intercaladas, que en donde pues vamos a tener especies perennes y sembrar en los callejones o bordes de nuestros cultivos. Es tan importante esto, ¿no? Técnicas de conservación del suelo, pues ahí tenemos las curvas a nivel, surcos, ahí zanjas de infiltración, rotación de cultivos o sistemas agroforestales, manejo de escorrentías. Estos pues nos van a ayudar de manera física a nuestro suelo, ¿no? Manejo de la infiltración y retención de agua. El agua en el suelo pues agrícola es uno de los recursos más determinantes para el desarrollo vegetal y en donde pues este manejo es tan importante para nosotros tener una buena producción, ¿no? La infiltración de agua, pues va a mejorar, ¿no?, la porosidad total y tamaño de poros, ayuda en sí lo que es un buen drenado de cobertura, ¿no? Retención de agua en el suelo, pues una vez infiltrada el agua puede ser aprovechada por las raíces, retener el agua retenida fuertemente en esos poros microscópicos y vamos a ver que esto pues sean aprovechables, ¿no? Estrategias para mejorar la infiltración y retención del agua a través que es de la materia orgánica, en donde esto pues la materia orgánica al descomponerse forma humus, el cual es capaz de retener hasta 20 veces su peso en agua, ¿no? Ahí tan importante como esta materia orgánica contribuye a la mejora de nuestro suelo, ¿no? Además, actúa como garante natural, agregante natural en mejora de la estructura del suelo, aumentando la porosidad y facilitando en sí también su infiltración, ¿no? Coberturas del suelo consiste en cubrir el suelo con vegetación viva, residuos vegetales. Ahí vamos a ver que vamos a ir intercalando también algunos cultivos de cobertura para ayudar a mejorar nuestro suelo. También estrategias que se tienen, ¿no? La interacción entre estrategias, ¿no? Cobertura, eh, curvas de nivel, pues ya la materia orgánica, cómo esto se va haciendo, pues mejora, ¿no?, la estructura, lo favorece, lo cual favorece la infiltración y también incrementa la retención hídrica. Es tan importante también hablar del mejoramiento químico del suelo, en donde pues vamos a hacer la corrección del pH del suelo, ya que esto pues un pH que no esté dentro u óptimo para nuestro cultivo, vamos a tener
deficiencias o pérdidas en nuestra producción, ¿no? El pH del suelo es uno de los factores químicos más determinantes para la salud edáfica y la productividad agrícola, ¿no? Ya que esto influye directamente en la disponibilidad de nutrientes y la actividad microbiológica o biológica del suelo, la movilidad de los metales pesados y la solubilidad de compuestos esenciales que requiere en sí nuestras plantas para tener una producción, ¿no? Dentro del mejoramiento químico del suelo, la corrección del pH se orienta, ¿no?, a llevar el suelo a un rango óptimo que se requiere para la gran mayoría de cultivos, y pues esto pues se puede hacer a través de técnicas específicas, encalado o acidificación, dependiendo del diagnóstico previo que se haya tenido en nuestro, ¿no? La corrección es a través de encalado o corrección de acidez, en donde esto, pues, la aplicación de materiales alcalinos al suelo ácido para elevar el pH, neutralizar la acidez intercambiable y reducir su toxicidad por aluminio, que es el principal acidificante del suelo, ¿no? Ahí podemos tener algunos encalantes que se puede tener a través de las enmiendas, como son los carbonatos de calcio y magnesio, que es la dolomita, ideal para suelos pobres en magnesio, óxidos y hidróxidos de calcio y magnesio, de acción más rápida, pero más costosa en sí. Es tan importante en este mejoramiento químico que puede hacerse en el suelo, ¿no? Los, la acidificación del suelo alcalino es la corrección de la basicidad, ¿no? En nuestro suelo base, pues que tengamos bastante alcalinidad, ¿no? La incorporación de materiales ácidos o acidificantes que reducen el pH del suelo, pues ahí vamos a ayudar a la solubilizan los nutrientes y mejoran la disponibilidad de los micronutrientes en el suelo, en suelos alcalinos o solidificados, ¿no? Ahí tenemos azufre elemental, en este que se va a oxidar lentamente y va incorporando a nuestro suelo, y va a ser ideal para bajar el pH de manera progresiva, ¿no? El sulfato de hierro, uso de fertilizantes acidificantes como esos sulfatos de amonio, nitratos de amonio que afectan efecto moderado, y también la urea, ¿no? Ya que estos nutrientes o elementos van a ayudar a bajar el pH. Rehabilitación de suelos salinos y sódicos, pues hablamos, ¿no? Son aquellos que presentan un exceso de sales solubles. Estos suelos representan uno de los principales desafíos para la agricultura, ya que alteran la estructura física del suelo, impiden el desarrollo radicular y reducen la disponibilidad de agua, y alteran el equilibrio de nutrientes esenciales, ¿no? Suelos salinos tienen una alta concentración de sales solubles, como es el cloruro de sulfuro, sulfatos, nitratos, pero el sodio intercambiable no es el principal problema, hablando de lo que hablábamos, ¿no? De esto, cómo en sí esas sales pueden ser afectadas, ¿no? Yeso agrícola, corrector de suelos sódicos. El yeso agrícola es una enmienda química que se utiliza principalmente para corregir suelos sódicos, ya que intercambian el sodio más con algunos otros intercambios catiónicos que se puede hacer, ¿no? Hay que tener que esto, el yeso agrícola, mejora la estructura del suelo, la porosidad, aumenta la infiltración de agua, reduce la salinidad, disminuye el riesgo de salinización secundaria, que ayuda, ¿no? Ácidos húmicos mejoran la fertilidad y estructura del suelo, ya que esto, pues, estos compuestos orgánicos van a ayudar a mejorar la materia orgánica, que contiene una gran capacidad de intercambio catiónico y iónico, y pueden interactuar en sí con las sales y los cationes del suelo, ¿no? Mejorar el drenaje también para ayudar a prevenir, ¿no?, la acumulación de sales. Mejorar la mejor manejo racional de fertilizantes, en donde pues no se puede ir aplicando fertilizantes de manera indiscriminada, ¿no?
Fertilización química con fertilización orgánica, hay que tener en cuenta que esto pues nos ayuda pues a balancear cuán importante en mejor de nuestro suelo, ¿no? La fertilización química implica el uso de fertilizantes sintéticos que contienen nutrientes esenciales, nitrógeno, fósforo y potasio, y esto pues favorece una respuesta rápida en términos de aumento de productividad, y su uso excesivo pues nos puede llevar a tener una producción o pérdida de nuestra capacidad de intercambio catiónico también, ¿no? La fertilización orgánica es mucho más rentable, implica, ¿no? En el uso de materiales orgánicos y nos ayuda a mejorar la actividad microbiana, incrementar la biodiversidad, y pues la fertilidad va a ser a largo plazo, ¿no? La planificación y fertilización, según el análisis, debemos tener una buena planificación, una buena fertilización, según el análisis que se tenga. Puede ser análisis de un suelo, del suelo, o para hacer una fertilización localizada, fertilización foliar y fertirrigación. Ahí tenemos también el mejoramiento biológico del suelo, ya que es la incorporación de materia orgánica, que esto juega un papel fundamental en la salud del suelo, ya que en este contexto, pues la materia orgánica no solo actúa como fuente de nutrientes para las plantas, sino que también desempeña ese papel crucial en la estructura del suelo, cómo se va a ir formando en retención, aireación, y pues ahí tenemos los compost, ¿no? Los compost en donde estos mejoran, ¿no? La estructura del suelo, actúan como agregando partículas del suelo y facilitan la formación de poros en sí también, ¿no? Aportan nutrientes esenciales, ya que el compost libera nitrógeno, fósforo y potasio y otros micronutrientes esenciales que van siendo gradualmente. La vermicompost, que ayuda pues, que es a través de las lombrices que se van a ir, estos compuestos de lombrices o que se van a ir generando a través de esos compost, y pues van a ir descomponiendo esos materiales orgánicos lentamente y lo van a ir depositando en el suelo, pues esto va a ayudar altamente a la concentración de nutrientes disponibles en el suelo que se vaya a incorporar, ¿no? El estiércol también, a través del mejoramiento biológico, pues es a través del estiércol, en donde pues a incorporar estiércol, el estiércol estabilizado es el excremento del animal, en donde pues se va a incorporar en sí las fuentes de nutrientes fácilmente asimilables por los microorganismos que se encuentren allí, ¿no? Se encuentran microorganismos benéficos, en donde esto también, a través de la incorporación de estos microorganismos benéficos como los hongos micorrízicos, los bioles, pues van a ayudar a mejorar la estructura de nuestro suelo, y pues vamos a tener mayor producción. Los biofertilizantes son muy importantes, estos microorganismos que ayudan a mejorar la disponibilidad de nutrientes y estimular el crecimiento de nuestras plantas en sí para tal, tal función, ¿no? Los cultivos de cobertura y abonos verdes también son importantes, que ayudan a mejorar la actividad biológica del suelo, ¿no? Ya estos cultivos, pues, al tener ahí algunos, esa cobertura, pues, van a desarrollar los microorganismos mucho más activos, va a ser esa actividad, ¿no? Tenemos los abonos verdes, en donde van a ir incorporándose específicamente para ser movidos en nuestro suelo y ayudar a mejorar en sí, ¿no? También tenemos enmiendas adicionales, en donde pues son sustancias o materiales que se aplican al suelo con el fin de mejorar las propiedades físicas, químicas y biológicas. Su uso es crucial en el mejoramiento del suelo agrícola.
Sistemas agroforestales y silvopastoril también son sistemas que son de mejoramiento de nuestros suelos. Por eso es tan importante esos temas agroforestales para mejorar nuestra productividad de nuestras tierras y la salud del suelo. También por eso es tan importante estas prácticas. Son esenciales para mejorar la calidad del suelo y enfrentar los desafíos asociados al cambio climático, ¿no? Una agricultura regenerativa, lo cual nos va a llevar a tener en sí un enfoque, ¿no? En el manejo de nuestras tierras que buscan, ¿no? Restaurar, manejar y mejorar la salud del suelo. A diferencia, ¿no? De sistemas agrícolas convencionales, pues se tiene, pues, a que esos sistemas de cultivos constantes llegan a agotar el suelo, ¿no? Por eso es que tan importante la agricultura regenerativa nos va a ayudar a, a promover nuestro suelo que tenga mucho más producción. También hablamos las innovaciones y tecnologías en mejoramiento de nuestro suelo, ya que la agricultura de precisión en el uso de tecnologías avanzadas, pues nos va a ayudar a ver dónde tenemos las deficiencias, en dónde podemos aplicar con más eficacia, ¿no? Por eso es tan importante la innovación tecnológica en en la mejora de nuestro suelo, ¿no? El uso de drones y teledetección, pues ya ahora en estos tiempos, en el mejoramiento del suelo se han vuelto herramientas claves para tener un mejor manejo de nuestros suelos y tener así una agricultura mucho más rentable. También al hablar del mejoramiento del suelo, debemos de hablar de legislación normativa y sostenibilidad. Ahí tenemos el mejoramiento del suelo agrícolas en el Perú. Está directamente relacionado con el conjunto de normas y regulaciones diseñadas para garantizar la sostenibilidad agrícola y la conservación de los recursos naturales. Ahí tenemos la ley 27314, Ley General de Residuos Sólidos, en donde pues esto va a regular la gestión de los residuos en el Perú, incluidos residuos agrícolas para nosotros mejorar nuestro suelo, ¿no? El impacto de las buenas prácticas agrícolas en la sostenibilidad y el mejoramiento del suelo, pues es la implementación de prácticas agrícolas que tiene un impacto directo en la calidad y el mejoramiento, ¿no? A través de estas prácticas se pueden reducir, ¿no? La erosión del suelo, la salinización, la degradación física del suelo, mientras que la optimización de los fertilizantes y se preserva la biodiversidad. Es tan importante a verlas en sí el enfoque que llamamos las buenas prácticas agrícolas. Enfoques de sostenibilidad y economía circular, hablemos también del mejoramiento de los suelos, ese enfoque que nos lleva a tener, ¿no? En el contexto del mejoramiento del suelo agrícola, pues los enfoques de sostenibilidad y economía circular están cobrando esa importancia creciente que pues buscan cerrar los ciclos de nutrientes y los materiales, minimizando el uso de insumos externos y reduciendo su impacto al ambiente que nos puede tener la producción agrícola, ¿no? Por eso es tan importante en sí nosotros hablar de un enfoque sostenible con economía circular, ya que esto se puede aprovechar lo que tenemos en nuestro campo nomás y es a través del reciclaje de nutrientes, de residuos agrícolas, que sin incorporarlo, por ejemplo, se está haciendo lo que ahora es los compost con los restos de cosecha que se tiene. El mejoramiento del suelo agrícola es una de las piedras angulares para lograr un sistema de producción agrícola sostenible y resiliente. La calidad del suelo no solo influye directamente en la productividad agrícola, sino que también tiene un impacto profundo en la salud ambiental, en la seguridad alimentaria y la generación para las generaciones presentes y futuras, ¿no? Eso es tan importante, ya que el suelo son recursos limitados y frágiles. Su manejo adecuado es esencial
para preservar la fertilidad y capacidad de regeneración a largo plazo. El mejoramiento del suelo agrícola es esencial para un futuro agrícola sostenible y su implementación efectiva depende, ¿no?, de la combinación de un conocimientos tradicionales y prácticas innovadoras y el mejoramiento de una gestión sostenible de estos recursos. Es tan importante en sí nosotros saber cómo nos llevan a tener esto. Muchas gracias por su participación. Hemos llegado a la parte final, un tema tan importante y primordial en sí como es el mejoramiento de suelos agrícolas. ¿Cómo se puede mejorar? La incorporación según sus estados que se tenga. Por eso es tan importante en su forma física, química y biológica de nosotros mejorar nuestro suelo. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos.